Ahí lo tienen a Fernando Cabrera, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Y aquí lo tienen a Milton Romani. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Nos ayuda a poner la mañana en camino acá en el 98.7 el psicólogo, el embajador, el ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, también representante de Uruguay ante la OEA. Estamos hablando de Milton Romani. Buen día y bienvenido, Milton. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Antes que nada, cumplo con dejarte los saludos. Recién conversábamos con él, como lo hacemos todas las semanas, de Juan Raúl Ferreira, que, bueno, sabía que íbamos a conversar contigo más tarde, ¿sí? Muchísimas gracias. Cuando tengas oportunidad de retribuírselos, con mucho gusto, porque con Juan Raúl hemos cosechado una amistad y un compañerismo muy grande. Mira, te voy a revelar un secreto que él no lo permitiría, pero yo me voy a permitir. A ver. Cuando me designaron embajador en la OEA, que yo fui con la convicción profunda de que era el tiempo y la oportunidad política como para cambiar la leyenda negra de la OEA y hacer resaltar el tema de derechos humanos. Y él, que había estado mucho tiempo en Estados Unidos durante la dictadura promoviendo denuncias, me comentó, estábamos sentados en el bar Facal, dice: mira, Milton, vos ahora que te vas de embajador, a mí me parece que seguimos estando en deuda con muchos estadounidenses, con muchos gringos que nos ayudaron a pelear contra la dictadura. Y le dije: tenés razón, a muchos de ellos los conozco. Y lo primero que hicimos con Sonia cuando llegamos... Sonia, tu esposa. Sí, 11 de diciembre fue organizar una jornada dentro de la OEA y le entregamos un reconocimiento a Joe Eldridge, a Juan Méndez, al embajador de Venezuela para que se lo diera a la familia del embajador Julio Ramos, el que estaba acá cuando fue desaparecida Elena Quinteros, a Patricia Pittman, a Luisa Potkin, a quienes vinieron por primera vez por WOLA, Washington Office of Latin America, que después me distinguió con el Premio de Derechos Humanos 2013. Fue la primera misión internacional que vino y se entrevistó con los militares de la dictadura reclamando por los presos, por los desaparecidos. Y fue una sugerencia de él que yo supe cumplir con alegría y con honor, porque hubo muchos hombres y mujeres estadounidenses que en el momento más duro de la dictadura supieron extender su brazo solidario. A veces nosotros acusando justamente a lo que fue la política imperial que promovió las dictaduras, nos olvidamos que hay colectivos democráticos y de derechos humanos que siguen siendo solidarios en el terreno de derechos humanos. Bueno, esta fue una sugerencia de él, ahí están las fotos, ahí están los discursos, es decir, que Uruguay cumplió dentro de ahora, como el primer acto de la misión de Uruguay en la OEA, el reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos que fueron solidarios en la lucha por los derechos humanos en Uruguay. Corregime si le erro las fechas, tú fuiste el justamente embajador de la misión permanente de Uruguay ante la OEA entre el 12 y el 14, 2012-2014, Exactamente. ¿no es cierto? Esta jornada, que se llamó Jornada Elena Quinteros,
Si mal no recuerdo, fue el 12 de diciembre del 2012. Allí, en ese momento, Uruguay era gobernado en la presidencia de la República por José Mujica, pero antes, bajo la primera presidencia del Frente Amplio, de hecho la primera de Tabaré Vázquez, y después, en la tercera presidencia del Frente Amplio, la segunda de Tabaré Vázquez, tú también trabajaste para el presidente Vázquez. Fue en dos momentos distintos, con dos presidencias distintas, pero del mismo individuo, ¿verdad? Sí. Yo le doy gracias a la vida y como decía, y como dijo Tabaré en un célebre reportaje, estoy en condiciones de honrar la vida porque él me distinguió con la designación de secretario nacional de drogas en las dos oportunidades y bueno, él le había transmitido a Jorge Vázquez, que era el presidente de la Junta Nacional de Drogas, que él quería un perfil de alguien que hubiera militado en derechos humanos, que tuviera experiencia docente, yo era docente de psicopatología, y que tuviera experiencia a nivel comunitario. Yo era docente del programa Apex Cerro. Porque esto además era un énfasis que le puso Jorge Vázquez a la política de drogas. Había un capítulo de las políticas públicas de drogas que se jugaban a nivel comunitario, a nivel de la comunidad, incorporando a la comunidad activamente para la prevención, para el cuidado. Hago un paréntesis en esto. A veces uno tiene, o la gente desesperada y con mucho sufrimiento, piensa que la única solución para cuando uno tiene un hijo o un familiar es internarlo. Como bien dice el actual secretario de drogas, el doctor Daniel Radío, con el que tuvimos diálogos muy fecundos en plena gestión mía, la internación no es un instrumento, es una herramienta más de un tratamiento. Él lo ha dicho mucho mejor que yo, y yo me complazco en que hayamos en parte el enfoque y la seriedad que nos impuso Tabaré en muchas políticas públicas ha convertido también en las políticas públicas de drogas en lo que se llaman políticas de Estado. Es decir, hay continuidad. Y hay continuidad porque además, cuando hicimos la transición con el doctor Leonardo Costa, no aterrizamos con espíritu refundacional, sino que escuchamos. Vimos lo que habían hecho de bueno, cuáles eran los mejores técnicos, los mantuvimos y continuamos. Y lo mismo podría decir que cuando hice la transición con Calzada, después de un año de trabajar con Pepe, hubo continuidad, y cuando hice la transición en el segundo periodo de Tabaré Vázquez con Diego Olivera, el último que estuvo en gobierno Frente Amplistas, garantizamos una continuidad. Digo esto no solamente por ser autorreferencial, que lo es, porque yo estoy orgulloso de haber hecho eso, sino porque tuve la libertad, las indicaciones y la orientación de uno de los mejores, si no el mejor presidente de Uruguay, el compañero Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez tenía una forma de conducir que era, fijaba un rumbo, daba criterios generales y después tenía plena autonomía e independencia para manejarte como tú considerabas importante, de acuerdo a tu experiencia. Siempre me sentí así con Tabaré. Fíjate Alejandro, hay dos hitos fundamentales en el tema de drogas. Uno, en el 2008 fuimos con Jorge Vázquez a Viena porque Uruguay se incorporaba a la Comisión de Estupefacientes,
que es el órgano político integrado por 52 países que son los que ejercen la dirección internacional en materia de drogas. En el 2008 desembarcamos ahí en Viena y mantuvimos un debate y una polémica muy, muy dura, porque Uruguay desembarcó como nuevo y propuso de buenas a primeras una declaración de debida integración de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de drogas. Eso fue como si a algunos estados le hubiéramos metido un cohete allá, ¿no? Sí, porque... Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, te lo voy a sintetizar de cómo me lo decía un diplomático chino, que son muy duros en esto, ¿no? Dice, no. Acá discutimos drogas, derechos humanos en Ginebra. Claro. Esto parece insólito, pero si tú recorres el texto de las 3 convenciones internacionales de drogas, no hay una sola mención al tema de derechos humanos. Y fue Uruguay, con otros países como México y en su momento Colombia, que insistimos en incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas de drogas, habida cuenta de las barbaridades que se han hecho y se hacen en el mundo en nombre de las drogas. En nuestro continente lo que fue la guerra contra las drogas que impulsó Nixon, pero en algunos países asiáticos y árabes existe pena de muerte, incluso para delitos de consumo. Claro. Eso en Uruguay no lo tenemos. Bueno, y termina este ciclo cuando en abril del 2016, también con presidencia de Tabaré Vázquez, tengo el honor de ser el jefe de la misión de la delegación de Uruguay a la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas para el Problema Mundial de las Drogas. La tercera asamblea que se hace sobre este tema. De 29 asambleas generales que se hizo la ONU, hay 3 que le dedicó al tema de drogas. Será porque seguimos teniendo ese problema, como ha dicho Kofi Annan. Bueno, hice un discurso en representación de Uruguay con total libertad de concepto y bajo la felicitación posterior de Tabaré, reivindicando el enfoque y ya en esos momentos reivindicando la regulación del cannabis que nos ponía con el dedo acusador de varios países. Pará, porque mirá, sin pretenderlo, llegaste a un lugar sobre el cual quería conversar contigo. Porque, Sí. a ver, acá me tenés que ayudar incluso con la línea del tiempo. Sí, Cuando el gobierno de Uruguay promueve la legalización de la producción y el consumo de marihuana, sí. generando además evitar la torpe contradicción que significa que en Uruguay no estaba penado el consumo, Sí, pero sí la compra de eso que podés consumir, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no es cierto? sí. Que la tiene el Uruguay, incluso con otras sustancias, y que la tienen otros países, pero no quiero salir del tema. En el marco de esos anuncios, que me acuerdo que los hizo el gobierno conducido por José Mujica, en el marco de unas medidas de seguridad, 13, Sí. si mal no recuerdo, que 2013. No, pero creo que eran 13 medidas que entre otras incluía esta. Bueno, No sé si eran 13 o 10, bueno, no importa. Sí, Da igual. Era una estrategia de convivencia y seguridad. en el marco de eso, una vez que, bueno, por supuesto, fue una iniciativa primero, un proyecto de ley después y una ley promulgada después, que ha merecido todas las miradas y anuncios apocalípticos de toda naturaleza, que creo que felizmente me parece que la sociedad en su conjunto, el sistema político también, se ha un poquito moderado al advertir que no solo el caos nos sobrevino, sino que terminó siendo desde muchas perspectivas una buena noticia. Hasta ahí me imagino que estamos de acuerdo vos y yo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Bien. No se ha cumplido
ninguno de los anuncios cataclismáticos. Eso. Permitime un paralelismo. Pero no quiero, porque si no la pregunta no te la hago y ahora vos arrancás con todo para adelante. Sin embargo, una vez instalada la segunda presidencia de Tabaré, porque bueno, lo otro fue iniciativa de la administración Mujica, pero llevó su tiempo, siempre estuvo en el aire, siempre fue como una especie de secreto a voces, como una especie de mito urbano, la idea de que Tabaré Vázquez estaba retrasando lo máximo posible que se llevara a la cancha esa ley, porque en el fondo a él no le gustaba la iniciativa. Estoy con la persona ideal, adecuada, correcta, para que confirme o no esa mirada, porque además vos sos un hombre que admiró, que trabajó, que militó con Vázquez, pero que también, estoy seguro, admira, trabajaste y militaste con José Mujica. Háblame de eso, Milton. Bueno, permitime un paralelismo. Los anuncios cataclismáticos con respecto a la ley de marihuana se parecen en algo a los anuncios cataclismáticos que hacían la derecha cuando el Frente Amplio iba a asumir el gobierno. Me permito esa licencia poética, ¿no? Bueno. Es decir, cuando viniera el Frente Amplio, estaban aquellos, los tanques rusos y los niños que íbamos a llevar a los consumoles de la Unión Soviética, toda esa guarangada y el cercenamiento de las libertades. El otro día escuchaba a Gerardo Caetano. Lejos de eso, la presidencia del Frente Amplio y Tabaré a la cabeza vino a confirmar y a solidificar la democracia uruguaya. Sí. Con la ley de marihuana, salvadas las distancias, pasó un poco lo mismo. No asaltaron las farmacias, no hubo drogadictos desenfrenados que salieran a la calle, no hubo aumento del consumo más allá de una tendencia general de aumento de todos los consumos, incluso los de marihuana, y incluso estaba aquello de voy a nombrarlo porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Aquella campaña que había hecho Larrañaga, no planteen nada porque lo vamos a derogar. Bueno, yo me congratulo de escuchar a Daniel Radío, con el que mantuvimos un diálogo incluso cuando se votaba la ley, y todos podrán escuchar que él no la votó en definitiva, no la votó por disciplina partidaria. Y hubo varios legisladores blancos y colorados, me acuerdo Juan José Cardoso, me acuerdo Glodowski, que manifestaron su acuerdo con la ley. Bien. No te olvides de la pregunta que te hice. ¿Cómo? Que no te olvides de la pregunta que hice a propósito de cómo miraba Tabaré. No estoy eludiendo ninguna pregunta porque yo esa ya la respondí hace mucho tiempo atrás y no Esperate un poquitito. Sí, Milton está en su casa y seguramente hay cuestiones domésticas que está resolviendo. Cuando yo volví de Washington, porque yo a Mujica, y con perdón de la mención, a Almagro, le dije, yo voy 2 años a la OEA, después no vuelvo porque acá están mis nietos y yo no me quiero alejar de mi familia. Cuando volví, yo ya pensaba, volví además para hacer campaña por el Frente Amplio, ¿verdad? Yo quería nuevamente el triunfo del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza. Él sabe, en la interna yo voté por Constanza porque creía que tenía que haber una renovación más allá del cariño y del respeto que le tenía. Claro. Cuando empieza a conformar el gabinete, me llama Jorge y me dice, Tabaré me pide que te pregunte ¿a quién vos recomendás para la Secretaría Nacional de Drogas?
Yo ahí sugerí un par de nombres y Jorge Vázquez me dice, al tiempo, ¿no? Me dice, no dan con la talla. Escuchame, hijo de puta, vos me estás haciendo el verso para que agarre yo. Ya te dije que no quería agarrarlo. Pará. No lo vayas a tomar a mal. Eso le dijiste al perro Vázquez, al hermano de Tabaré. Sí, al perro. Le digo, me estás haciendo el ente para que yo te diga, ¿por qué no me lo preguntás directo? No, es así, bacana. Conozco al perro y conozco a Tabaré. Bueno, pará. Un paréntesis histórico que la gente no tiene por qué saber. A Jorge Vázquez, vos lo conocés seguramente desde mucho antes y probablemente mucho más profundamente que a Tabaré, ¿no? Totalmente, meditamos juntos. Él estuvo preso por la UPR, que después es una organización que confluyó en el PVP y somos hermanos de lucha y conversábamos mucho después que salió de la cárcel con él y con Hugo Cores. Él no llegó a militar en el PVP como tal, pero teníamos una confraternidad de ideas, fundamentalmente de ideas libertarias, ideas socialistas y un pasado común, ¿no? Un pasado común y un conjunto de compañeros desaparecidos y en el tema de derechos humanos éramos codo con codo. Bueno, yo como sabía ciertas reticencias que tenía Jorge Vázquez, que la ha manifestado públicamente, y ciertas reticencias que yo sabía que tenía Tabaré, yo que había sido con la producción, con legalizar la producción y comercialización de marihuana. Sí, con la ley de marihuana, sí. Con la regulación, yo la defendí en Washington y enfrenté incluso a la jefe públicamente, es decir, yo era un convencido, no exactamente por los fundamentos que dio Pepe y de acuerdo, sí. En su lugar, porque el tema de que le robás que es una forma de combatir al narcotráfico es relativo. Es verdad que le sacás un mercado importante, pero el narcotráfico forma parte de una complejidad criminal mucho más grande. Bueno, no me voy a meter en eso. Sí, está bien. Déjame decirte, como papá de un niño aún, que justamente de la batería de argumentos que manejaba el gobierno, que tú señalás, y me consta porque nos conocemos hace mucho tiempo, era el más flaco de todos, terminó incluso siendo operativo para quienes se oponían a la ley, como un argumento justamente usado por la endeblez del mismo. Sí, con sus matices, ¿no? Yo acá me quiero referir al comisario general Mario Lallera, que cuando era director nacional de policía dijo, esto es una ley que contribuye a una mayor seguridad. No solamente porque le quita mercado al narcotráfico, sino fundamentalmente porque los hombres y mujeres que se registran y acuden al mercado legal no van al mercado ilegal. Es decir, en estos momentos debe haber 60.000 registrados en el IRCA. Bueno, esos 60.000 uruguayos y uruguayos no van a lugares inseguros como las bocas de venta de drogas. Bien. Eso también es verdad. Y eso también es seguridad. Bueno, lo cierto es que Tabaré, ¿cómo veía este proyecto? Palabras textuales. Dale. Dice, precisamente porque vos vas a garantizar que vamos a aplicar la ley y Tabaré quiere dar una señal en ese sentido, es que te estamos sugiriendo a vos. Que agarres vos. Sí. Pero me estás confirmando dos cosas. Efectivamente, yo en declaraciones públicas se pueden ver, insistí en ese tema. Y a nivel internacional seguí defendiéndolo. Cierto es,
yo te tengo que, como te digo una cosa, te digo la otra. No sé si a quién se lo escuchaste. Cierto es que en la agenda política de Tabaré no formaba parte ni de la prioridad 1 ni de la prioridad 2. E incluso yo, que había potenciado, conociendo a Tabaré, que era médico, potenciando el uso medicinal y científico y la explotación industrial del cáñamo, que hay que recordarlo siempre, porque la ley tiene el acceso a la marihuana legal de uso adulto o no médico o mal llamado recreativo, pero además tiene otros 2 capítulos que hoy se demuestran la potencia que tiene desde el punto de vista medicinal, científico y productivo. Ahora había una cámara empresarial de productores, y si han escuchado a Marco Algorta, la exportación de la flor de cannabis y de los productos canábicos puede llegar a ser tan importante como el de la carne. En eso te diría que Tabaré estuvo frío, lerdo y me parece que se durmió. No es que no le dio importancia, pero viste cuando vos ordenás tu escritorio o lo que sea, bueno, qué es lo que vas a hacer primero, segundo, no era una prioridad para él. Yo parecía el loco de la bandera, ¿no? Que insistía en esto porque yo le veía las potencialidades. Y te vuelvo a repetir, concurrí el 16 de abril del 2016 como jefe de la delegación de Uruguay, nada menos que a una Asamblea General de Naciones Unidas, y defendí el proyecto de la marihuana que llevaba adelante Uruguay, y que ya en esos momentos eran 8 estados de Estados Unidos, ya en esos momentos lo estaba aprobando en Canadá. Y te voy a hacer un anuncio que lo hice hace mucho tiempo y lo voy a reiterar. Estados Unidos va a legalizar a nivel federal la marihuana en poco tiempo. Ya está el proyecto en la Cámara de Representantes, con acuerdo de demócratas y republicanos. En Estados Unidos de Trump. Algunos dirán, y sí, por la plata baila el mono. Me importa 3 carajos. Prefiero que baile el mono y regularlo, y regular la monada de esto y no la monada del narcotráfico. Eso también es verdad, porque en estos momentos el que hace ganancias y el que hace y el que regula el mercado es el narcotráfico, y una aplicación absurda de la ley penal y de la represión por parte de las agencias represivas. Entonces, que lo regule el Estado, Washington y Colorado, que fueron estados que estuvieron antes que Uruguay, han reconocido que el modelo uruguayo, y México, que había avanzado y ahora se estancó un poquito, también reconocen que el modelo uruguayo, con fuerte presencia del Estado como regulador, es el mejor. Bien. Entonces, con sus grises, sus luces y sombras, Tabaré me designó para llevar adelante, y me fui cuando estaba prácticamente la marihuana en las farmacias. Y me fui además porque, bueno, ya tenía 66 años, 46 años de aporte al BPS, y me parecía que había que darle paso a figuras jóvenes como la de Diego Olivera, que hizo una excelente gestión, y también Martín Rodríguez, que estuvo al frente del IRCA, que hizo también una excelente gestión. El IRCA es una institución compleja, pero es el regulador del mercado, que se mantiene, que tiene proyección. Entonces, digo las dos cosas. Enfrió el partido, sí, no tuvo la prioridad que tuvo otros, sí, pero al mismo tiempo no es verdad
que lo iba a mandar a vía muerta, ni que lo iba a amputar, y que confiaba en que yo era garantía de eso, y tuve la libertad de seguir representando al país, porque una de las condiciones, de las funciones que tiene el secretario general es representar al país en los organismos de fiscalización de drogas a nivel diplomático. Esto, por supuesto, lo hacía en conjunto con Cancillería, y la verdad que en Cancillería se formaron una decena de funcionarios y funcionarias en este tema que son excelentes, porque además comprendieron el vínculo que hay entre fiscalización de drogas y defensa del derecho internacional de los derechos humanos. Esto para mí es un eje central que ha catapultado a Uruguay, y no es casualidad que Uruguay ha sido reelecto 6 periodos consecutivos en la Comisión de Estupefacientes. Es un hecho único en la historia de Naciones Unidas. Los países están 3 años y se van. Ajá. A lo máximo repiten 2 periodos. Uruguay forma parte de la Comisión de Estupefacientes del año 2008 en 6 periodos consecutivos. Eso habla del prestigio de Uruguay en materia de políticas de drogas. Milton, ya Sí. estamos en hora para terminar el programa, y todo lo que me estás diciendo además me impone, me obliga a que más temprano que tarde agendemos una nota, incluso cuando la emergencia sanitaria, los datos mejoren un poco, podamos hacerla acá en vivo, cara a cara, y tal cual es tu estilo. Pero para terminar, y en poquitos segundos, cito como fuente la portada de Diario El País del día lunes. Bueno, todos los diarios obviamente aludieron a la muerte de Tabaré, y el título es: Muere Vázquez, la figura más importante de la historia de la izquierda. ¿Entendés tú, si trazás una línea histórica, que Tabaré Vázquez fue la figura más importante de la izquierda uruguaya? Totalmente. Fue el parteaguas de la izquierda. Con Tabaré Vázquez tuvimos una izquierda diferente, totalmente de acuerdo con esa. Mirá si será grande Tabaré, que puedo llegar a coincidir con un titular del diario El País. Y esa mañana, Alejandro, escuchando a unas colegas tuyas que pasaron en vivo el lunes a las 7:30 de la mañana, que pasaron nuevamente el discurso de despedida de Tabaré, recitando el No te rindas, me quebré, porque la verdad que el dolor por la pérdida de Tabaré es muy grande, y la verdad lo vamos a extrañar, pero nos ha dejado un legado y una fuerza que nos permite seguir adelante. Sin duda, el principal dirigente de la izquierda uruguaya. Muchas gracias, Milton. Fuerte abrazo, y si no te veo antes, abrazo, Alejandro. Feliz Navidad y feliz año. Lo mismo para ti, para tu familia y para todos los compañeros de la radio. Milton Romani nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.